Hola, hoy estamos con el sacramento de la penitencia. Quien les habla, María Fernanda Perdomo Herrera, y entraremos a una pequeña catequesis acerca de este sacramento, en el que veremos una pequeña introducción acerca del sacramento, el fundamento bíblico de este, los actos que debe tener el penitente, la celebración del sacramento de la penitencia, ya que esta es una acción litúrgica, pues tiene sus procesos, sus pasos. Encontraremos los signos, materia y forma que contiene el sacramento, el ministro indicado o autorizado para que administre este sacramento, los efectos del sacramento y la aplicación en la vida cristiana. En primera instancia encontramos que la confesión es el sacramento en el cual, por medio de la absolución del sacerdote, recibimos el perdón de nuestros pecados si nos confesamos debidamente arrepentidos. Este último aspecto es muy importante porque muchas veces las personas acuden al sacramento de la confesión sin estar debidamente arrepentidos, simplemente por un mero hecho de formalidad o porque todo el mundo lo hace, pero realmente no tienen el arrepentimiento, no han hecho un debido examen de conciencia, menos de contrición y mucho menos con un propósito de enmienda. Entonces ya veremos más adelante que estos pasos son muy importantes para poder llegar a plenitud en la confesión, para que sea totalmente válida y este tenga un fruto en nuestras vidas. Entonces aquí mismo encontramos que el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, que es el sacramento por el cual pues se nos borra el pecado original y estamos en gracia con Dios, es concedido por el sacramento propiamente llamado sacramento de la conversión, que es el mismo de la penitencia, del cual estamos hablando, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Tiene todos estos nombres del sacramento. Entonces, por eso mismo debemos hablar en segunda instancia de lo que es el pecado. El pecado, ante todo, es esa ofensa a Dios, esa ruptura de comunión con Él. Al mismo tiempo atenta no solamente contra nuestra amistad, nuestra relación con Dios, sino con la iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Encontramos también que muchas personas o incluso muchos católicos tienen el pensamiento de que o se apegan a esta idea de que solo Dios perdona los pecados, y lógicamente sí, perdón, solo Dios perdona los pecados, pero Él se ha valido de ministros ordenados que Él mismo ha dado el poder, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Marcos capítulo 2, versículo 10. Y ejerce ese poder divino cuando escuchamos que en diversos pasajes de los evangelios el Señor dice: tus pecados están perdonados. Lo encontremos en Marcos capítulo 2, versículo 5, o en Lucas capítulo 7, versículo 48. Más aún, en virtud de esa autoridad divina, Jesús confiere este poder, o sea, no solo para él, sino confiere ese poder a los hombres, en los cuales va a perpetuarse, que más adelante hablaremos del ministro que administra el sacramento de la confesión, que son los sacerdotes en el orden sacerdotal. Y ellos es porque han recibido de Cristo este poder para que lo ejerzan en su nombre. Entonces Jesús confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, ¿sí? Que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol, es decir, en este caso, pues ya la sucesión apostólica ha llegado, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Esto es un versículo sacado de 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Entonces, para continuar, vemos que Cristo instituye el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de la iglesia. Esto es debido a que, pues, nosotros después del bautismo, habiendo caído en pecado grave o venial, eh, perdemos la gracia del bautismo eh, y lesionando así la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia lo que nos ofrece es una nueva posibilidad de convertirnos y de recuperar la gracia de la justificación que habíamos perdido por el pecado y que habíamos obtenido en el sacramento del bautismo. Ahora vamos a hablar del fundamento bíblico, que lo encontramos en Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, pero a quienes se los retengáis les serán retenidos. Entonces, hablamos de este fundamento bíblico porque
este sacramento de la confesión, al igual que todos los sacramentos, pues tiene su fundamento bíblico. Lo podemos encontrar también en Juan capítulo 20, versículo 23, Mateo capítulo 18, versículo 18, o Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Sin embargo, aunque tiene este sacramento su fundamento bíblico, existen quienes piensan que el sacramento de la reconciliación no fue instituido por Cristo, sino que es un invento de la iglesia, de los hombres, en fin. Cristo sí lo instituyó cuando les dijo a los apóstoles estas palabras que ya habíamos visto, que ya mencionamos, y que lo hizo en la tarde del domingo de resurrección. Entonces, no hay duda alguna de que Cristo sí instituyó el sacramento de la confesión. Entonces, luego, a partir de lo que ya hablábamos de que hay muchas personas, incluso católicos, que tienen ese ímpetu de que pues no se puede confesar uno con otro hombre, o que Cristo no lo instituyó, o que solo Dios perdona los pecados, es porque no tienen claro que al asistir al sacramento de la confesión, aunque hay un sacerdote, un hombre de carne y hueso ahí, es Cristo mismo quien perdona nuestros pecados, quien está escuchando nuestra confesión y quien acudimos, porque Cristo actúa en persona Cristo y en los sacerdotes. Entonces, a partir de ahí surge cómo se puede superar la pregunta de cómo se puede superar la dificultad que se siente al momento de confesarse. El que tiene dificultades para confesarse debe considerar que el sacramento de la penitencia es un don maravilloso del Señor que nos ha dejado, que nos ha dado. En el tribunal de la penitencia el culpable jamás es condenado, sino absuelto. Entonces debemos mirar el sacramento de la confesión como un sacramento, un don de Dios que nos acerca a su misericordia, no que nos aleja, ni que nos juzga, ni que nos señala, sino que antes nos da su perdón, su amor, su misericordia, que nos invita a la conversión, a cambiar, que nos invita a cambiar. Entonces, quien se confiesa no se confiesa con un simple hombre, sino que con Jesús, el cual está presente en el ministro. Muchas veces, ¿qué pasa? Que la dificultad para confesarse es por vergüenza, por falta de fe, por, no sé, por infinidad de cosas. Muchas veces la vergüenza pues es uno de los mayores actores cuando hay pecados graves. Ya vemos cómo San Agustín nos dice, el demonio te quita la vergüenza para pecar y luego te la devuelve para confesarte. ¿Sí? Porque pues ya chévere el placer mientras estás en el pecado, no pasa nada, disfruta. eh, Mira que no es nada malo, no tienes nada que avergonzarte, pero en el momento que entra a actuar tu conciencia y entras al momento de reflexión, pues llega que, ay, qué pena o qué vergüenza confesar esto o lo otro. A partir de eso, también debemos preguntarnos cuántas veces debo confesarme. Entonces hay tres ítems aquí muy importantes. Debemos confesarnos cada vez que caigamos en pecado grave, o por lo menos una vez al año durante el tiempo de Pascua, pero es aconsejable que nos confesemos cuando menos una vez al mes, ya que así fortaleceremos nuestra alma para resistir a la tentación y nos acercaremos más a Dios, porque cada vez que nos acercamos más a la luz, que es Cristo, ilumina nuestra alma y nos deja ver aquellas pequeñas manchas que son pecados veniales o que muchas veces vemos sin importancia, pero cada vez que nos acerquemos más a la luz, asistimos más al sacramento de la confesión, pues veremos que hay pecados por los cuales confesarlos. Entonces, así pasamos ya a los actos del penitente. Los actos del penitente son los 5 pasos importantes que debemos tener al momento de querer asistir al sacramento de la confesión. Entonces, en primera instancia tenemos el examen de conciencia, la contrición, el propósito de enmienda, confesión de los pecados y la satisfacción. Entonces hablaremos de cada uno de ellos. El examen de conciencia es recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha, ¿sí? Entonces a partir de allí tenemos que escudriñar en nuestra mente, en nuestro corazón, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a recordar cuáles han sido aquellos pecados que más han disgustado a Dios y con los cuales hemos perdido la gracia de estar en amistad con Él. Todos estos pasos son como un engranaje, están unidos, son una conexión. Entonces, a continuación viene la contrición de esos pecados que ya hemos recordado, que hemos hecho el examen de conciencia y que por lo mismo, pues recordarlos nos deben de llevar a ese dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Es decir, debemos tener el debido arrepentimiento, el debido dolor de haber
cometido esos pecados que atentaron contra nuestra gracia con Dios. Entonces, a partir de este punto surge una pregunta que si es necesario arrepentirse de todos los pecados cometidos. Entonces, la respuesta es sí, aunque para la validez de la confesión es suficiente arrepentirse de todos los pecados mortales, más para el progreso espiritual es necesario arrepentirse también de los pecados veniales. ¿Sí? A partir de esa contrición, ese arrepentimiento que uno tiene de los pecados, pues uno lo hace con miras a un futuro, ¿sí? Ciertamente, aunque el arrepentimiento mira hacia el pasado, este implica necesariamente un empeño hacia el futuro con la firme voluntad de no cometer jamás el pecado nuevamente. Entonces, hemos de tener claro que si me arrepiento es porque si yo tengo en examen de conciencia contra este pecado es porque me arrepiento, me duele haberlo cometido y estoy en aras con ese propósito de enmienda de no volverlo a cometer. Luego ya pasamos a la confesión de los pecados, donde nosotros como penitentes debemos enumerar todos los pecados mortales y veniales, como ya lo mencionábamos, de que tenemos conciencia tras haber hecho el examen de conciencia seriamente y haberle tenido el arrepentimiento y tener el propósito de mente. Ahora, a partir de aquí, puede surgir una pregunta. Si uno olvida un pecado mortal, ¿obtiene igualmente el perdón en la confesión? Entonces la respuesta es si uno olvida un pecado mortal, obtiene igualmente el perdón, pero en la confesión siguiente debe confesar el pecado olvidado. ¿Sí? Es decir, si lo olvidaste por sin conciencia, que se te pasó realmente, no quería, no, es diferente a cuando lo ocultas, porque ocultarlo sí ya es pecado, o sea, le agregas un pecado más porque te confesaste, mentiste, no tuviste la conciencia de lo que realmente significa el sacramento. Entonces, pues no es que la confesión sea inválida, pero igual tienes un pecado ahí pendiente, entonces debes ir a confesarte. Luego viene la satisfacción. Eh, no, perdón, falta una pregunta. Si hay que trae a colación lo que yo estaba diciendo. Si uno calla voluntariamente un pecado mortal, obtiene el perdón de los pecados. Entonces, viene lo que yo estaba diciendo. Si uno, por vergüenza o por otros motivos, no sé qué justificación tenga, calla un pecado mortal, no solo no tiene el perdón de los pecados, como yo decía, sino que comete un nuevo pecado de sacrilegio, el de profanación de una cosa sagrada, como es el sacramento de la confesión. Por último, entonces tenemos la satisfacción, que es cuando ya estamos liberados del pecado, el pecador debe, sin embargo, nosotros como penitentes, como pecadores, debemos todavía recobrar la plena salud espiritual, por lo tanto, debemos hacer algo más para reparar nuestros pecados. Es decir, debemos satisfacer de manera apropiada o expiar nuestros pecados. Esta satisfacción es lo que llamamos penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y siempre en busca del bien espiritual. Es decir, no se le puede colocar una penitencia por X o Y pecado eh, igual a la de un... No se le puede poner una penitencia a un laico igual a la penitencia de un clérigo o de un religioso, un consagrado. Entonces, en eso es que debemos que de la penitencia debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos y la condición de la persona. Entonces, continuamos con la celebración del sacramento de la penitencia. Aquí encontramos 6 pasos. Encontramos el saludo y la bendición del sacerdote. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. Tercero, la confesión. Cuarto, penitencia. Quinto, absolución. Y sexto, bendición del sacerdote. Muchos de ustedes se estarán preguntando, pero bueno, yo hay pasos que cuando me voy a confesarme, esos pasos no están. Entonces, como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Comúnmente la celebración del sacramento de la confesión se inicia cuando el penitente se acerca al sacerdote, se arrodilla o no se sienta, comúnmente ahora viene una primera invocación por parte del sacerdote, una introducción, luego el sacerdote pregunta cuándo fue su última confesión, escucha los pecados, le da los consejos, impone la penitencia, da la absolución y despide al penitente. No obstante, el rito íntegro de la penitencia pues contiene estos 6 pasos que ya les he mencionado y que ustedes están viendo en la pantalla. Entonces vamos a describir un poco cómo en el canon pues está descritos estos pasos. No quiere decir que si no es uno de estos pasos sea inválido,
claro está que no se puede saltar la absolución. Ese es el paso fundamental y ya veremos más adelante que se tiene que tener en cuenta que hay cosas que sí se deben seguir al pie de la letra. Entonces, primero, salud y bendición del sacerdote. Aquí es la acogida del penitente, del sacerdote con bondad. Al penitente lo saluda, le da la palabra de afecto. Luego el penitente hace la señal de la cruz y es conveniente. Muchas veces vemos que juntos, o sea, al tiempo el sacerdote y el penitente pues hacen la señal de la cruz. Y luego el penitente, bueno, la confesión se da ya sea cara a cara o a través de una malla o rejilla cuando es con el confesionario. Luego el sacerdote invita al penitente a poner su confianza en Dios con estas o parecidas palabras. Dios que ha iluminado nuestros corazones te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. El penitente responde amén. Ya llegamos al segundo paso, que es la lectura de la palabra de Dios, que comúnmente pues no lo vemos en las confesiones generales o que muchos de nosotros acudimos. Entonces aquí la lectura de la palabra de Dios ha sido puesta para que el sacerdote ilumine la conciencia y suscite en el penitente la contrición y la exhortación al arrepentimiento. El sacerdote, si lo juzga oportuno, lee o recita de memoria algún texto de la Sagrada Escritura en el que se proclame la misericordia de Dios y la llamada del hombre a la conversión. Luego, pues al siguiente, pasamos al hecho de la confesión en concreto, que es donde se reconocen los pecados y se manifiestan al sacerdote. Entonces, el penitente bueno, recuerden que les estoy leyendo es el rito en cómo está plasmado, porque pues normalmente, o muchos, no sé, en particular, aquí se dice que el penitente recita una fórmula de confesión general, como yo confieso. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante ustedes hermanos, o yo pecador, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido, ¿sí? Entonces dirán, uy, pero ¿cómo así? Primero se recita y luego se confiesa. Así está en el rito, pero normalmente vemos que uno primero confiesa los pecados al sacerdote, luego él lo invita a uno a hacer esa confesión con fórmula, pues. Pero aquí entonces el penitente recita una fórmula de confesión general y luego sí confiesa cada uno de sus pecados. Si fuera necesario, el sacerdote ayuda al penitente a hacer una confesión íntegra, porque muchas veces, pues, no sé, por ignorancia o de pronto en la misma vergüenza o que se está desviando, el sacerdote debe tener el compromiso de ayudarle a redirigir la confesión. Le da los consejos oportunos y le exhorta la contrición de sus culpas. Luego sigue la imposición y la aceptación de la penitencia. Entonces aquí el sacerdote le propone una obra de penitencia que el fiel acepta para la satisfacción de sus pecados, es decir, para expiar y enmendar su vida. Entonces, procurando en todo el sacerdote y acomodándose a la condición del penitente, como ya lo mencionábamos anteriormente, tanto en el lenguaje como en los consejos que le dé. El sacerdote invita siempre al penitente a que manifieste su contrición y que éste lo hará con alguna de las fórmulas ya conocidas. Aquí normalmente vienen otra serie de oraciones o frases que eh, Señor, perdóname, tú eres misericordioso, yo he pecado, frases parecidas. Tenemos a continuación entonces la absolución del sacerdote, el sacerdote extendiendo ambas manos sobre la mano derecha, al menos sobre la cabeza del penitente, dice la fórmula que ya todos conocemos y quienes apenas van a hacer el sacramento de la confesión por primera vez, pues entonces no lo va a leer completo, pero dice Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y entonces en nombre propio, tal como ya lo decía anteriormente, que es necesario esas palabras textuales por parte del ministro, que el ministro lo absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el ministro dice, yo te absuelvo de tus pecados, no de todos los pecados, sino de tus pecados, de los pecados que confesó en este momento. Entonces, a partir de aquí surge una pregunta. ¿El confesor debe dar siempre la absolución? La respuesta es no. El confesor debe dar siempre la absolución si el penitente está bien dispuesto.
Es decir, si está sinceramente arrepentido de todos sus pecados mortales y por el contrario el penitente no está dispuesto, no teniendo el dolor o el propósito de enmienda, entonces el confesor pues no le puede dar y no debe dar la absolución. Anteriormente veíamos como antes del Papa Francisco, pues no cualquier sacerdote tenía el poder, la potestad para absolver de los pecados, por ejemplo, del aborto. Solo era conferido a obispos, incluso al mismo Papa, pero luego se dio la dispensa para que los sacerdotes tengan la potestad de hacerlo. Eso como un pequeño paréntesis. A continuación veremos perdón, me falta el 6 que es la bendición y del sacerdote. Entonces aquí vemos que es la alabanza de acción de gracias y la despedida con la bendición del sacerdote. El sacerdote, después de haber dado la absolución, prosigue: dad gracias al Señor porque es bueno, y al penitente responde porque es eterna su misericordia. Después el sacerdote despide al penitente diciéndole esa frase que comúnmente escuchamos: el Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz o solo vete en paz. En fin, ahora sí pasamos a los signos, materia y forma. Y aquí vemos que el Concilio de Trento, siguiendo la idea de Santo Tomás de Aquino, reafirmó que el signo sensible de este sacramento era la absolución de los pecados por parte del sacerdote y los actos del penitente que ya hemos visto anteriormente, que son 5. Como en todo sacramento, este signo sensible está compuesto por la materia y la forma. En este caso, tenemos por un lado la materia, que es el dolor de corazón o contrición, los pecados dichos al confesor de manera sincera e íntegra y el cumplimiento de la penitencia para alcanzar la satisfacción o expiación de nuestros pecados. Por otra parte, la forma son las palabras que pronuncia el sacerdote después de escuchar los pecados y de haber emitido un juicio respecto al proceso de confesión, cuando da la absolución y, como ya lo mencionaba, decía: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. Entonces, por otro lado, vamos a hablar del ministro. Eh, Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, que son los colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. ¿Sí? En la tradición apostólica, la sucesión apostólica, y como ya mencionamos, sí fue instituido por Cristo y él se perpetúa a través de los sacerdotes en persona Cristo. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, pues tienen el poder para perdonarlo todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento está reservado únicamente para los ministros ordenados, es decir, que ningún laico, ni seminarista, ni siquiera un diácono pueden administrarlo. Es exclusivo de la orden sacerdotal a quien se le permite la absolución de los pecados. Pero aquí pasamos a la pregunta. Entonces, ¿qué poder tiene un sacerdote para perdonar los pecados? Si solo Dios perdona los pecados, vemos esta pequeña frase, esta pequeña exclamación por parte de uno de los fariseos cuando el Señor perdona los pecados y dice: pero si solo Dios perdona los pecados, se escandalizan, en Marcos capítulo 2 versículo 7. Precisamente solamente el Padre sí puede perdonar los pecados, Dios. Pero Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, así dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 10. Y él ejerce el poder divino en plenitud cuando él dice en muchos de los evangelios, vemos que tus pecados están perdonados. Uno de estos los podemos encontrar en Marcos capítulo 2, versículo 5 o Lucas capítulo 7, versículo 48. Este poder otorgado por Jesús no lo dio a todo el mundo, ni a todos los creyentes, sino a sus discípulos, y a sus discípulos, al encomendar a los presbíteros y obispos, le transmitieron este poder. Y para saber qué pecados se deben perdonar y cuáles ocupan retener es necesario confesarlos. De eso no hay duda. Por eso en la absolución el sacerdote levanta sus manos y señala que es como señal de adoración al Espíritu Santo en su invocación, y a través de él pues viene Cristo. Ya vemos aquí como una pequeña imagen de lo que les estaba hablando, es como la representación. Entonces pasamos a los efectos que tiene el sacramento para el penitente. Aquí los que nos acercamos al sacramento de la penitencia obtenemos de la misericordia de Dios
el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo nos reconciliamos con la iglesia, a la que hemos ofendido pues con nuestros propios pecados, porque ya sabemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de la cabeza de Cristo. Em, el sacramento de la confesión pues nos mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Luego tenemos que toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él en profunda amistad, restaurando la gracia que habíamos perdido por el pecado y que en un principio tenemos por el bautismo. El fin y efecto del sacramento en sí son pues la reconciliación con Dios. No obstante, pues a partir de allí, o no obstante no, sino como consecuencia también, pues el perdón de nuestros pecados tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad con Dios. Por último, tenemos la aplicación en la vida cristiana, donde encontramos el sacramento de la confesión ha sido siempre blanco de muchos ataques, no solamente protestantes, sino también de católicos, que increíblemente han sido más los ataques por duda que por señalamiento o juzgación, que a fin de cuentas no, porque pues se dan porque no viven esa coherencia o que no encuentran una conexión tan necesaria para dar testimonio al resto del mundo, que vive en una desesperanza y en unos sentidos tremendos. Actualmente se viven distintos abusos del sacramento, que es importante mencionar, que van desde la mala administración por parte del sacerdote hasta la poca disposición para recibirlo por parte de los fieles, de los penitentes. Como ya lo decimos, muchas veces vemos que yo lo hago por mera formalidad o yo lo hago porque todo el mundo lo está haciendo, pero no tiene esos actos del penitente, ni siquiera tiene los pasos de la acción litúrgica, como ya los mencionábamos, y que por tanto pues llega a ser inválido un sacramento al que se desmerita y otro pecado grave se le agrega a él. Debemos tener muy claro que no existe otro camino por el cual nuestros pecados puedan ser perdonados. Es decir, no que yo voy a la iglesia y yo ya solo me confieso con Dios y le cuento mis pecados y tengo el perdón. No, es necesario acudir al sacramento de la confesión la, bajo la administración de un sacerdote, de un ministro ordenado, porque si no es por este sacramento, debe entenderse que no es, o sea, no es un capricho, no es algo de la iglesia, no es un invento de los hombres, sino que es un mandato directo de Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. A continuación les voy a dejar las referencias que utilicé para esta catequesis. Espero les haya servido mucho y tengan un feliz día.